tiene una relación con todo lo demás, con la cultura, con la sociedad, etc. Y tiene una relación con el individuo. Entonces, lo que queremos es crear en la empresa una armonía, un sistema en el cual el individuo encaja y no es aparte de, y la empresa encaja también en la sociedad y no es aparte de, que se vea como una entidad operativa dentro de un ecosistema. Entonces tiene una función, es una oportunidad de aportar, no solamente de tomar, no está en contraposición a... Claro, hay competitividad, tiene que competir con otras empresas, etc. Eso es natural, pero eso también existe en la naturaleza. Hay diferentes animales que compiten a nivel de nicho ecológico, pero encajan en. Entonces, lo que esencialmente, eso es una parte, esencialmente lo que queremos es, al final del proceso, una persona que se sienta a gusto con lo que está haciendo, que sienta que su contribución vale para algo, que tome significado, su contribución, su trabajo, que exista armonía. Entonces va a ser una persona que va a dar mucho más de sí. ¿Por qué? Porque al dar, al esforzarse, está recibiendo. Y mucho más que solamente un salario. Lo vea como parte de su desarrollo. La empresa toma la actitud de que el desarrollo, la armonía del ambiente que crea es importante. ¿Por qué? Porque contribuye al desarrollo de sus empleados, no solamente a los beneficios de sus accionistas al final del año. Queremos crear una conciencia de armonía, una conciencia de integración, que la empresa se dé cuenta de que está formada esencialmente de sus empleados. Sí, pues hay inmobiliaria, hay máquinas, etc. Pero la empresa, lo más importante de la empresa son los empleados. Entonces, es importante que aporte a los empleados un ambiente en el cual los empleados sientan que su trabajo, o sea, encaja en su misión de vida y su visión de algo que les aporte a ellos, no solamente un cheque al final de la quincena o al final del mes, sino que al final del día, al final de la hora, al final de cada momento, sea una oportunidad para que ellos se desarrollen. Ese es en realidad el espíritu del Kaizen. Kaizen es constante mejora, pero no mejora, o sea, mejora beneficio, constante beneficio, mejora pero en el sentido de un beneficio para todos, en el sentido tomado del Dao, del Daoísmo o del Zen. Entonces, no a costa de, que es lo que sucede en el mundo occidental, demasiadas veces toman estas técnicas del Kaizen industrial, y las aplican. Es otra forma de explotar más a los empleados, otra forma de ver cómo podemos hacer que los procesos sean más magros, para ver cómo vamos a eliminar a trabajos, cómo vamos a aumentar nuestro beneficio. No aumentar el beneficio de todos. Sí, la empresa puede ganar más dinero, puede encontrar formas más eficientes de operar, pero no solamente es cuestión de que la empresa gane más dinero, es cuestión de que la empresa sea un lugar más armonioso para que las personas quieran ir al trabajo. Es una cosa muy curiosa, un fenómeno interesante que los americanos ni los europeos entendían. Situaciones en las cuales empresas japonesas tuvieron que reducir los salarios o por un tiempo aplazar los salarios, y los empleados tuvieron que venir a horas extras para participar, para contribuir, para sacar la empresa del problema económico en el que estaban. Pero los empleados contribuían bajo esas circunstancias. ¿Por qué? Porque se sentían parte de la empresa, no antagónicos, no es una relación de antagonismo adversarial con la empresa. Entonces, muy importante, es una de las preguntas que tienen es uno de nuestros cuestionarios, es lealtad a los empleados. Que lo que queremos es
una situación en la cual el empleado no va a trabajar simplemente con un cheque, va a trabajar porque es una oportunidad, va a trabajar porque se siente como parte del equipo con el cual trabaja, identificado con una organización en la cual forma parte, que se preocupa de la organización porque sabe que la organización se preocupa de él o de ella. Habla de un análisis como primer paso. ¿Ese análisis en qué consiste? Consiste en una serie de preguntas, un cuestionario en el cual hay diferentes partes. Lo que queremos es como un perfil situacional, un análisis situacional de cómo está la empresa en diferentes dimensiones. Una primera dimensión queremos estar en términos de lo general de una empresa, cómo están sus sistemas cómo ven ellos sus sistemas de producción, si son eficientes, son eficaces, cómo está el esfuerzo de mercadeo, de la promoción, lealtad del cliente, cómo ven ellos la calidad de su producto, cómo ven ellos los precios de venta, las cosas estándar que se estudian en administración. Queremos ver desde su punto de vista cómo están las cosas. Y esa parte del cuestionario, bueno, todas nos da una idea después, analizando estadísticamente los resultados, hasta qué punto hay una armonía, una integración, una coherencia entre las perspectivas de los diferentes encuestados, los diferentes participantes. La segunda parte del cuestionario, las preguntas se dirigen más en términos de estas cuestiones como intangibles, armonía, dedicación, lealtad de los empleados, calidad del liderazgo, entonces, cómo está dirigida la empresa y cuál es el estado de ánimo de los empleados que están participando en la empresa. Podemos decir que la primera parte enfoca en qué medida está funcionando la empresa en cuanto a estas cuestiones más objetivas, y la segunda parte lo que queremos ver es cómo se sienten las personas dentro de la empresa, a grandes rasgos. La tercera parte del cuestionario enfoca en cómo recibirían las personas una implementación Kaizen, si estarían a favor, en contra, hasta qué punto. También hay unas preguntas en cuanto a cuál es su entendimiento, qué nivel de entendimiento tienen, cuánto tiempo han dedicado a investigar o a leer el material que se les ha aportado antes de rellenar el cuestionario. Y la última parte es introducimos el cuestionario de una forma sin dar una fecha tope y con ciertas instrucciones en cuanto de envío para ver cuál es la respuesta en cuanto a organizada, cómo la organización de la empresa a una situación nueva, una situación improvisada. Este concepto lo sacamos de grupos antiterroristas, paramilitares, fuerzas especiales, en los cuales de pronto alguien se introduce un ataque simulado, algo imprevisto e improvisado, y ver cómo reaccionan ante algo que es nuevo, cómo reaccionan. Para que reaccionen bien tiene que haber cooperación, tiene que haber una agilidad mental, tiene que haber una agilidad organizacional, o sea, tanto a nivel individual como a nivel de organización. Queremos ver cómo reacciona, cómo se adapta esta organización a algo que no necesariamente era de rutina, que tenían que pensar, que tenían que coordinarse, que tenía que haber armonía. Entonces nos da una idea también de hasta qué punto están coordinados, cuánta armonía hay, cuánta integración hay. ¿Cuánto tiempo
tardan las personas en responder. Pues vemos, si están muy interesados en Kaizen, pero tardan mucho en responder, pues es un nivel de apatía. Si están muy interesados y responden inmediatamente, pues eso es un nivel, eso es eficacia. Ven una oportunidad, boom, la toman. Pero hay personas que pueden ver una oportunidad y simplemente por apatía, tal vez una indefensión no aprendida, no se mueven. Entonces, todo esto nos da una idea de cómo está operando la empresa, no solamente en términos que vería un contable, por ejemplo, y no solamente en términos de administración en cuanto al producto o posición en el mercado, pero esos aspectos un poco más humanísticos, cómo funcionan las personas, cómo piensan, cómo sienten y cómo se comportan. Es muy común ver en las empresas deficiencias en la actitud de las personas. Y siempre hay como un comentario general de que cuando es la actitud de la persona, cuando es su mentalidad, su forma de ser, que no hay mucho que hacer. Que se puede hacer más cuando son cuestiones técnicas, ¿no? Si son cuestiones técnicas, ahí sí se le puede enseñar una técnica determinada, un sistema. Pero cuando el trabajador, su problema es esa actitud, ahí es muy difícil y muchas veces ni siquiera se meten ahí las empresas. Como que es un área que estaba un poco descuidada y descubierta. Por lo que he estado escuchando, Mamba Kaizen va enfocada a transformar al individuo. Así es. Y de alguna manera atender como esa parte, ¿no? de la persona. Y estando bien como individuo, como persona, sintiéndose en satisfacción, formando una identidad, podría incluso retribuirle a la empresa con un mejor trabajo, ¿no? Pero ¿qué opina de eso? ¿Cómo cambiar esa mentalidad en la persona? Cuando muchas empresas lo que hacen es darle la vuelta. Ahí no se puede hacer mucho cuando esa actitud, esa persona no nos sirve y mejor hay que ponerlo a hacer tal trabajo. ¿Cómo cambiar la mentalidad, la cultura mental en las personas? ¿Cómo se daría ese proceso? Bueno, el proceso requiere una reeducación de la persona, requiere llevar el Kaizen a nivel del individuo, porque ¿por qué las personas tienen mala actitud? Muchas veces puede que tengan mala actitud en el trabajo, pero lo que nos damos cuenta es que tienen mala actitud en el trabajo, pero no solamente en el trabajo. O sea, no es que tengan problemas solamente en el trabajo, muchas veces nos damos cuenta, no, personas simplemente tienen mala actitud, punto. Son cuestiones, tienen problemas de personalidad, problemas de carácter, etc. No van a estar a gusto, no están a gusto con quienes son. Entonces, si no estás a gusto con quién eres, ¿cómo vas a estar a gusto con lo que haces? Entonces, tienes en un departamento un grupo de personas que no tienen gran autoestima, no se valoran mucho a sí mismos y están teniendo que tener interacción los unos con los otros y pues, si no se quieren a sí mismos, ¿cómo van a llevarse bien con los demás? No va a pasar. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que encuentra el Kaizen industrial a tratar de implementarse en el mundo occidental. Tenemos todo tipo de disfunciones, que no solamente son disfunciones laborales, o sea, no solamente son disfunciones dentro del trabajo, el individuo tiene una disfunción. Entonces, la empresa tiene que tomar, y ya sé que esto es un poco problemático en cuanto a legislaciones, etcétera, pero la empresa tiene que tomar una actitud que esto es una persona, un individuo que viene a trabajar, una persona completa, una persona que tiene una familia, una persona que tiene pareja o no, una persona que tiene salud, una persona, o sea,
completa. No viene una persona simplemente desconectada de todos sus aspectos humanos para desempeñar una tarea, un trabajo. Viene un ser humano, una entidad operativa dentro de un ecosistema. Entonces tiene una función, es una oportunidad de aportar, no solamente de tomar, no está en contraposición a... Claro, hay competitividad, tiene que competir con otras empresas, etc. Eso es natural, pero eso también existe en la naturaleza. Hay diferentes animales que compiten a nivel de nicho ecológico, pero encajan en... se está recibiendo, y mucho más que solamente un salario. Lo vea como parte de su desarrollo. La empresa toma la actitud de que el desarrollo, la armonía del ambiente que crea es importante. ¿Por qué? Porque contribuye al desarrollo de sus empleados, no solamente a los beneficios de sus actividades. Entonces, esencialmente, eso es una parte, esencialmente lo que queremos es, al final del proceso, una persona que se sienta a gusto con lo que está haciendo, que sienta que su contribución vale para algo, que tome significado su contribución, su trabajo, que exista armonía. Entonces va a ser una persona que va a dar mucho más de sí. ¿Por qué? Porque al esforzarse, accionistas al final del año. Queremos crear una conciencia de armonía, una conciencia de integración, que la empresa se dé cuenta de que está formada esencialmente de sus empleados. Sí, pues hay inmobiliaria, hay máquinas, etc. Pero la empresa, lo más importante de la empresa son los empleados. Entonces, es importante que tiene una relación con todo lo demás, con la cultura, con la sociedad, etc. Y tiene una relación con el individuo. Entonces, lo que queremos es crear en la empresa una armonía, un sistema en el cual el individuo encaja y no es aparte de, y la empresa encaja también en la sociedad y no es aparte de, que se vea como